Guatemala es un estado soberano situado en el extremo noroccidental de América Central. Políticamente es una república democrática y representativa, organizada para su administración en 22 departamentos. Su cultura es producto de la mezcla de las culturas maya y española durante la época virreinal. Es el país más poblado de Centroamérica, con 16.301.286 de habitantes, según el censo realizado en el año 2018. Asimismo, el área metropolitana de Guatemala cuenta con una población de 5.301.286 habitantes y una extensión territorial de 2.253 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el área metropolitana más extensa y con mayor número de habitantes de América Central. Su capital y ciudad más poblada es la ciudad de Guatemala, que a su vez es el principal centro económico y financiero del país. La economía de Guatemala es la más grande de Centroamérica. Su moneda es el quetzal. Ocupa el lugar número 65 con 89.214 millones de dólares en PIB nominal, mientras que en PIB-PA es la economía número 73 con 175.163 millones de dólares. México comparte 958 kilómetros con Guatemala. Es una economía más grande que la del país centroamericano y tiene un territorio más extenso. Su población es mayor a la de ese país. México y Guatemala, dos países cuya fundación se cimenta en sus orígenes mesoamericanos. Guatemala es visto para México como el país centroamericano más cercano y un importante socio comercial que se debe de potenciar, mientras que para Guatemala México es una nación importante con gran influencia sobre su política, cultura y economía. En ocasiones es visto como el hermano mayor de Guatemala. Anexión de la Capitanía General de Guatemala al primer Imperio Mexicano. El 29 de octubre de 1821, el entonces presidente de la regencia del Imperio Mexicano, Agustín de Iturbide, envió a Gainza un mensaje invitando a Guatemala a formar parte de México. Antes ya había escrito alentando a los centroamericanos a enviar a sus representantes a las futuras cortes constituyentes que se reunirían en la capital mexicana. Por lo mismo, Gainza y la Junta Provisional Consultiva declararon la unión del Reino de Guatemala al Imperio de México en un acta firmada el 5 de enero en Ciudad de Guatemala. Al fin de cuentas, el 5 de enero de 1822, las provincias de Centroamérica, antigua Capitanía General de Guatemala, se unieron al primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide por la siempre entreguista élite criolla de la ciudad de Guatemala, algo llevado a cabo por intereses económicos fuera de cualquier sentido patriótico. La futura anexión de Guatemala a la República de México. Guatemala siempre ha estado ligado a los acontecimientos pasados y futuros de la nación mexicana, pues comparten cultura similar tanto en sus habitantes como la cultura maya y los símbolos patrios, entre otros. Sin embargo, la nación mexicana ejerce un mayor peso e influencia sobre ciertos pilares importantes de la nación de Guatemala, como lo son su gente y su gobierno, tanto que el bienestar, la estabilidad económica y política del país están sujetos de cierta manera a lo que ocurre en México, llegando a afirmar que en los próximos años habrá una integración total de la República de Guatemala al país soberano de México, pero para ello tendrán que establecerse ciertos mecanismos de integración, como proyectos de infraestructura e integración política establecidas desde México hacia Guatemala. Guatemala planea conexión con Tren Maya de México. Guatemala planea conectar su red ferroviaria de 800 kilómetros con el Tren Maya de 1.500 kilómetros y 200 millones de pesos, 9.800 millones de dólares, que cruzará 5 estados mexicanos. El sur de México
ya va a estar conectado con Guatemala pronto, dijo el ministro de Economía guatemalteco, Antonio Malov. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ofreció a su par de Guatemala, Alejandro Yamatei, un enlace ferroviario para acceder a la línea de pasajeros y carga, dijo Malov. Este tramo ferroviario forma parte de la primera de las 3 fases del plan de implementación del Tren Bicentenario de 700 kilómetros, un corredor ferroviario financiado con fondos públicos desde la frontera entre Guatemala y México hasta el puerto de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, en la costa atlántica que atraviesa casi todo el país. Aunque está relacionado el Tren Bicentenario, es un proyecto diferente al enlace México-Guatemala con el Tren Maya. Tren México-Guatemala. Ambos figuran en el Plan Maestro de Ferrovías para rehabilitar 821 kilómetros para mejorar los enlaces comerciales entre México y Guatemala. A largo plazo, los trenes podrían facilitar el comercio entre Centroamérica y el enlace entre San Marcos y el estado mexicano de Chiapas. Podría captar entre el 5 y el 10% del comercio que pasa por la frontera entre México y Guatemala, cerca de la estación de ferrocarril de Tecumumán, según el Plan Maestro. La rehabilitación de un enlace ferroviario con México permitirá a Guatemala aumentar sus exportaciones a la península de Yucatán y a Estados Unidos, aseveró Malov, y añadió que su país ya estudia la mejora de sus infraestructuras portuarias, aeroportuarias, viales y logísticas para contribuir al proyecto. Además, el gobierno considera otras modernizaciones portuarias en la costa atlántica que podrían convertirse en parte del corredor ferroviario. Bessi anunció en enero una serie de estudios que ayudaría a financiar para conectar Centroamérica mediante líneas ferroviarias. Uno de ellos se refiere a un segmento ferroviario de carga en Guatemala para aumentar los enlaces con el sur de la región. El banco no ha dicho específicamente que esté trabajando en la primera etapa de los estudios del Tren Bicentenario, pero en un comunicado de julio indicó que la línea ferroviaria iría de Tecumumán a Ciudad de Guatemala, con una longitud de 264 kilómetros integrada por 3 secciones: Tecumumán, Mazatenango, Mazatenango, Santa María y Santa María, Ciudad de Guatemala. AMLO anuncia que se replicarán programas sociales de México en Guatemala. Se trata de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El acuerdo se firmó en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Guatemala replicará los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En el marco de la visita del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei a México, se formalizó esta iniciativa tal como se hace ya en El Salvador y Honduras. México y Guatemala juntos hacia el futuro. México y Guatemala están unidos por historia, valores, cultura y quizá lo más importante, una visión común hacia el futuro. Hay una dinámica relación económica respaldada por un tratado de libre comercio. Guatemala es el principal socio comercial de México en Centroamérica y el cuarto en América Latina y el Caribe. En 2019 y 2020 exportamos más a Guatemala que a Francia. Nuestro vecino del sur es también un importante destino para las inversiones mexicanas que hasta 2020 sumaron $12.882 millones. Estas inversiones generan miles de empleos y otros beneficios para ambos países y reflejan la confianza en el atinado crecimiento económico y financiero que Guatemala ha tenido en años recientes. En los últimos años, la migración se ha colocado en el centro de la agenda bilateral por el incremento en los flujos irregulares de migrantes centroamericanos que ingresan a México en busca de llegar a Estados Unidos. Coincidimos en que este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto, con el compromiso de trabajar para que nuestras fronteras sean generadoras de desarrollo y oportunidades. En consonancia con esta visión, muy pronto estará operando en Guatemala el programa Jóvenes Construyendo el Futuro,
que busca crear oportunidades de empleo digno en los lugares de origen. En reunión de trabajo, los cancilleres de México, Marcelo Ebrard, y de Guatemala, Pedro Brolo, refrendaron el compromiso de ambos países de impulsar una migración segura, ordenada y legal. Ambos cancilleres realizaron un repaso sobre los temas de la agenda bilateral, particularmente los relacionados con la infraestructura y desarrollo de los cruces fronterizos formales entre los dos países. Coincidieron que impulsar este tema pendiente en la agenda bilateral permitirá dinamizar el intercambio comercial y económico, así como desahogar de mejor manera los flujos de mercancías y personas. Subrayaron la pronta entrada en vigor del acuerdo sobre asistencia administrativa mutua e intercambio de información en asuntos aduaneros, refrendando que Guatemala ya ha concluido con los requisitos legales necesarios de su legislación. Con este instrumento jurídico se podrán implementar operaciones de despacho conjunto en los cruces fronterizos de los dos países. Tren del Istmo se conectará con Guatemala vía Tapachula. El tren conectará además con el Tren Maya a través de Tapachula y llegará a Centroamérica por el ferrocarril de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec es un proyecto con impacto internacional en diversos temas, entre los que se encuentra la interconexión con puntos estratégicos en el sur del país. Uno de ellos es con nuestro país hermano de Guatemala. México y Guatemala estarán conectados con Tren Bicentenario. El gobierno del país vecino del sur aprobó una minuta de contrato de arrendamiento para echar a andar la renovación de la red del tren en el puente internacional con Chiapas. El gobierno de Guatemala anunció que se aprobó la minuta del contrato de arrendamiento para la red ferroviaria que correrá desde la frontera con México hasta Puerto Quetzal, en el litoral del Pacífico correspondiente al país centroamericano. Se trata de una extensión de 235 kilómetros de vía férrea que va desde San Marcos hasta Puerto Quetzal. Esta cinta de tren correrá desde el puente internacional Rodolfo Robles, que conecta a México con Guatemala, hasta este puerto marítimo de gran escala en territorio chapín. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, inauguró este jueves la rehabilitación y mantenimiento del puente vehicular y ferroviario Rodolfo Robles en la frontera con México. La obra estructural llevó más de 6 meses de elaboración para dar un mejoramiento a esta zona fronteriza con Chiapas en el municipio de Suchiate. El presidente guatemalteco señaló que con estos avances de obra e infraestructura en medios de comunicación y transporte se fortalece aún más la relación bilateral que existe con México. Apuntó que de la mano de esto, las relaciones diplomáticas, sociales, económicas y culturales están más firmes que nunca entre estas dos naciones. La actual situación económica entre México y Guatemala apunta a que en los próximos años México anexará a Guatemala a su territorio debido a una mayor integración de la economía guatemalteca a la economía mexicana. La actual interconexión ferroviaria entre México y Guatemala alista el proceso de integración de la República de Guatemala a la República Mexicana. De momento los procesos de integración ya están puestos sobre la mesa y Guatemala podría convertirse en el estado número 33 de México. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.